El Financiero en Línea presenta Línea Monetaria. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarle y agradecerle que escuche esta emisión de En Línea Monetaria del Financiero en Línea, una mesa de análisis, discusión y sobre todo orientación sobre lo más importante del mundo de las finanzas, la economía y los negocios. Soy Gerardo Flores, me acompañan mis compañeros Genaro Mejía y Viridiana Mendoza, transmitiendo desde México para el mundo que habla español. Intentaremos en 10 minutos analizar el tema más relevante de la semana y lo que nos espera en los próximos 8 días, no solo en México, sino también en el orbe. Genaro, como siempre, adelante con el tema de la semana. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Gracias por la invitación. Pues mira, en la semana hemos estado viendo los datos de crecimiento económico en México el año pasado. La caída fue menor de lo que se esperaba, fue de 6.5, pero es la más alta en la historia reciente del país. Una caída muy fuerte y se espera que este año crezcamos hasta 4 o tal vez más. Sin embargo, como lo hablamos la vez pasada, esto es solo un rebote técnico. El problema es que seguimos dependiendo nada más de lo que pasa en Estados Unidos y allá la recuperación no es sostenible y no solo lo dice el Fondo Monetario Internacional, sino lo dicen los propios datos económicos que salieron durante la semana. La confianza del consumidor bajó a 46 puntos, es el nivel más bajo en 10 meses. Los despidos masivos llegaron a 1,761 en el mes pasado. Los precios de la vivienda bajaron 0.2% después de 3 meses que habían subido. La venta de casas nuevas se desplomó a su peor nivel desde 1963. Los bancos con problemas en ese país sumaron 102 al cierre de 2009. Esa es la peor cifra en 17 años. Los bancos que quebraron fueron 140 al cierre del año pasado. Es la peor cifra desde 1992. ¿Dónde está la recuperación de la que se hablaba? Acuérdate que Estados Unidos depende mucho de sus consumidores. No hay crédito, no hay consumidor. Y si el consumidor norteamericano no regresa, nosotros, ¿a quién le vamos a vender? Nosotros dependemos totalmente de ellos, Gerardo. Viridiana, el desplome sí realmente ha sido brutal para los empresarios, para todos los sectores. Ha sido el peor año, 2009, el peor año de toda su historia. Mucho se ha hablado de las probabilidades de crecimiento, se habla de un nuevo organismo de intercambio comercial, de intercambio regional en la Riviera Maya, en el que México, pues, no sé qué estaría haciendo ahí sentado en esa mesa. ¿Tu opinión al respecto? ¿Sí vamos a crecer? ¿Cómo vamos? ¿Va a haber esta recuperación? ¿Será en W? ¿Estaremos metidos en un tobogán? ¿Cuál es la opinión de Viridiana Mendoza? Bueno, la recuperación ya mucha gente ha descartado, los analistas, las propias autoridades han descartado una segunda caída. Sin embargo, no va a ser tan vigorosa como pudiera esperarse. Estos rebotes son meramente estadísticos. Sí, México va a tener un crecimiento mayor, pero es porque la base con la que se compara va a ser muchísimo más baja debido a que tuvimos la peor parte de la crisis, la vivimos el año pasado y fueron los peores indicadores. Entonces viene este avance y por eso es tan alto, porque se compara con una base muy baja. Sin embargo, el problema, como bien decías, ha sido un año muy difícil para todas las empresas. ¿Y quién es el principal cliente de la mayoría de las empresas en México, sobre todo las manufactureras? Pues es el consumidor en Estados Unidos. Y este consumidor, de acuerdo a muchos analistas, ha perdido toda la confianza, no tanto por el bajo nivel de crédito, sino por el bajo nivel de empleo. El desempleo en Estados Unidos ha alcanzado cifras que, bueno, estamos hablando de que en el periodo de crisis se duplicaron los indicadores de desempleo en Estados Unidos. Entonces, el gobierno inclusive no prevé que el desempleo vaya a bajar de 9% para 2011. Estamos hablando que los próximos 2 años van a ser críticos en Estados Unidos en materia de empleo. El problema va a ser que el consumidor en Estados Unidos va a estar viendo estas cifras todo el tiempo y va a estar pensando que puede perder su empleo. Entonces México tiene sobre los hombros esa carga de ese temor del consumidor y esa lenta recuperación en Estados Unidos, porque las empresas todavía no se sienten lo suficientemente confiadas como para desarrollar proyectos de inversión y acrecentar este empleo. Digamos que seguramente Estados Unidos está entrampado en ese debate entre cómo hacer que las empresas puedan generar más empleos y cómo hacer que la recuperación siga a su ritmo, reduciendo ya los estímulos que tiene. Estimado Genaro Mejía, en la semana que recién terminó hubo un tema que muchos no entendimos: para qué Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, se lanza, recula, aplasta a su sucesor en Los Pinos, Ernesto Zedillo Ponce de León. Sacan cada uno sus cartuchos, cada uno saca sus huestes para platicar sobre el tema, y el asunto es que
hablan de la banca, hablan de las tasas de interés, hablan de la devaluación de 1994, un tema que todavía tiene signo de interrogación, de quién fue el culpable de la crisis y por qué no se castigó a nadie. La opinión, Genaro, de un experto. Mira, bueno, Salinas no sabemos qué está buscando. Lo que está buscando yo creo que es posicionarse rumbo a las elecciones de 2012, en las alianzas que está tejiendo con priistas que están ahorita en muy buena posición, pero es chistoso que critique la extranjerización de la banca cuando él fue una parte fundamental de este proceso. De hecho, le contestó Roberto Hernández, el presidente del Consejo de Administración de Banamex, pues que justo fueron el PRI y el gobierno de ese entonces quienes llevaron a cabo este proceso de extranjerización de la banca, le dieron nuestro sistema de pagos a la banca extranjera. Incluso revela Roberto Hernández que ellos habían formado un grupo empresarial mexicano importante y que habían ofrecido mucho más dinero por BBVA Bancomer, ahora es BBVA Bancomer, pero el gobierno decidió vendérselo a BBVA, al grupo español. ¿Por qué? No sabemos. El caso es que es chistoso que ahora vengan a echarse culpas de algo que de entrada está mal, y es un hecho que se sigue violando la ley, porque los gobiernos extranjeros están participando en bancos que tienen presencia en México. Entonces, está de más hablar del pasado cuando el futuro que estamos viendo es consecuencia de esas decisiones erróneas que se tomaron. Lo cierto, Viridiana Mendoza, es que México sí perdió el control de su sistema de pagos. Lo cierto es que en este informe que se dio también recientemente, esta semana que termina, sobre cómo queda el déficit de la cuenta corriente, cómo retrocedimos hasta niveles de 11,000 millones en inversión extranjera cuando hemos llegado a niveles casi del doble, cómo hemos perdido también mucho de nuestra capacidad de márgenes de lo que es el manejo de nuestro déficit. Lo cierto es que los bancos extranjeros, el vasallaje extranjero sobre la banca nacional es un hecho. Yo creo que es un hecho y de cierto modo es una condición que no se iba a poder evitar dada la globalización que tenemos ya. Aun cuando la banca hubiera permanecido un poco más de tiempo sin la entrada de bancos extranjeros, habría habido un momento en el que tendría que haber esta apertura. Ahora, lo que queda nada más es dejar muy en claro los marcos regulatorios para la operación de estos bancos. Nosotros lo vimos el año pasado con la controversia de Banamex por la intervención del gobierno de Estados Unidos. Ahí, más que una controversia por la intervención, se convirtió en un asunto meramente político, porque si bien al final la conclusión es una intervención de emergencia, debe de tener un plazo de salida, que bueno, ese es otro punto y aparte, porque allá todavía no se ponen de acuerdo en qué momento va a salir completamente el gobierno de Citi. Pero lo que se tiene que dejar muy en claro van a ser los estándares regulatorios para la operación. O sea, ya ahorita pensar en nacionalizar la banca, pues primero vamos a ponerle orden a todo lo que tenemos pendiente en materia de regulación, porque todavía hay que hacer avances en ese terreno, y si no se hacen, si no se llegan a los acuerdos que se deben de llegar, pues entonces no le veo el caso a discutir acerca de un proceso que va más que para adelante, son pasos hacia atrás. Muchas gracias a nuestros compañeros Genaro Mejía, Viridiana Mendoza, y a ustedes los esperamos en nuestra próxima emisión del Financiero en Línea. Les recordamos que nos puede consultar a cualquier hora, cualquier día, en cualquier lugar del mundo en www.elfinanciero.com.mx. Muchas gracias al equipo de trabajo, en la edición y producción Yana Cuchí, Margarita Vega. Soy Gerardo Flores, los espero en la próxima emisión de este espacio Línea Monetaria, y en esta su casa del Financiero en Línea. Que tenga usted la mejor de todas las semanas. El Financiero en Línea presentó Línea Monetaria.